A 99 años de distancia, rememoramos la segunda invasión norteamericana a México, un hecho que coincidió con la segunda fase del movimiento revolucionario. La Coordinación de Monumentos Históricos implementa la tecnología escáner láser 3D para el estudio del patrimonio cultural edificado. Llevan al cine el sueño de un grupo de niños oriundos de la Costa Chica de Oaxaca, quienes anhelan ser surfistas. Un documental auspiciado por el INAH e INCINE. Bienvenidos a INAH Noticias. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a nuestra emisión de abril, para la cual hemos preparado un recorrido por puntos emblemáticos de la colonia Roma, como la Plaza Río de Janeiro. ¡Comenzamos! El papel de los niños dentro de la historia de México a lo largo de los siglos ha sido poco explorado, por lo cual en la Dirección de Estudios Históricos del INAH se investiga este tema lleno de claroscuros como un esfuerzo por rescatar del olvido historiográfico su figura. La infancia, como ahora la conocemos, es una construcción social. Hace más de un siglo los niños eran algo distinto. La infancia tiene clases sociales, o sea, es un asunto político, ¿sí? Entonces, al tener clases sociales, para un sector tiene determinadas características y para otro otras características. ¿Qué pasa con los niños de los sectores populares y la clase trabajadora? Pues son niños que inician su vida desde en el laboral a tempranas edades, ayudando en la familia o saliendo a trabajar, y entonces su comportamiento, como venía siendo siglos atrás, era como de adultos chiquitos. Desde hace una década, en la Dirección de Estudios Históricos del INAH se reflexiona y analiza el papel del niño en la historia. Dimos inicio a un coloquio, un primer coloquio, del que salió este libro, Los niños, su imagen en la historia, con el que damos inicio, arranque, y entonces invitamos a una serie de investigadores para que nos platicaran en sus estudios específicos dónde estaba el niño, si lo encontraban, cómo aparecía, cómo se le representaba, qué pasaba con ese niño. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán tras. En el siglo XX, la revolución en la educación y los servicios de salud propició mayor atención para el niño. En esta idea de la escolarización, al entrar los niños a la escuela, se les ponen normas de conducta, de todo para el aprendizaje y por lo tanto, hasta para las horas de recreo, de descanso, y se les empieza a infantilizar, a que se comporten como niños. En 1921, a mediados, en el verano del 21, nuevamente se hace un congreso internacional para discutir sobre la problemática infantil, y para 1923 sale el primer boceto de lo que serían los derechos del niño. El derecho al nombre, el derecho a que los padres lo alimenten, lo cuiden, vaya a la escuela, de evitar la explotación del trabajo infantil. Será melón, será sandía, será la vieja del otro día. En la actualidad, los niños interactúan de manera natural con las nuevas tecnologías. Ahorita el asunto está que los niños ya es una preocupación dejarlos en la calle, con la peligrosidad que hay con respecto a ellos. Entonces ahora los niños todos tienen que estar al interior de la casa. Por eso están metidos en la computadora, en el internet. El niño tecnologizado actualmente. Sin idealizarla, la historia de la infancia es un elemento imprescindible para entender la dinámica social actual y el futuro inmediato. La mano derecha y después la izquierda.
El Seminario Permanente de Estudios sobre Guerrero se lleva a cabo el primer martes de cada mes y entre las conferencias que en esta ocasión cabe destacar se encuentra de la villa de Acapulco al Acapulco del Jet Set, 160 años de la fotografía en el puerto, del antropólogo Samuel Villela. La paradisíaca bahía de Acapulco ha sido captada desde mediados del siglo XIX por daguerrotipistas, viajeros, artistas, fotoreporteros. Esa historia paralela entre el desarrollo de la fotografía y el devenir social del puerto serán comentados por el antropólogo Samuel Villela. A partir de investigaciones previas, sabemos que en Acapulco se produce el primer álbum histórico-gráfico de la Revolución, algo que desconocíamos. 10 años antes de que Agustín Víctor Casasola saque su álbum histórico-gráfico, ya tenemos en Acapulco un álbum que se produce con fines comerciales. El otro momento en el que nos detenemos son este primer despegue de turístico con las postales de Pinto sobre todo. Hay otros fotógrafos locales como Navarro y después las fotografías del jet set, ¿no? de esta época que muchos añoran, que ya no va a volver, de la presencia de las grandes luminarias del cine. Y tenemos el contrapunto, por ejemplo, la obra de Garibay, de Ricardo Garibay, sobre Acapulco, donde él presenta imágenes de ese otro Acapulco, o sea, de ese Acapulco que es la otra parte, la que no se quiere ver. Vamos a llegar hasta nuestros días porque tenemos imágenes muy cruentas, por ejemplo, de toda esta ola de violencia que ha sacudido el puerto. Hay algunas fotos muy interesantes, algunos fotógrafos que han tenido reconocimientos internacionales. No se trata de hacer una añoranza, no se trata de tener una imagen dulce de Acapulco, sino se trata de hacer una historia social, se trata de hacer una historia cultural a partir de las imágenes. De la villa de Acapulco al Acapulco del Jet Set, 160 años de fotografía en el puerto, será el tema de esta conferencia que se enmarca en el Seminario Permanente de Estudios sobre Guerrero, que se lleva a cabo el primer martes de cada mes. Benito Juárez fue un político de ideas liberales que contribuyó notablemente a la democratización del país del convulso siglo XIX. Sin embargo, fue duramente criticado por los medios impresos de la época. Del presidente Benito Juárez tenemos la imagen de un busto de bronce, la calle que lleva su nombre o una escuela. Pero cuando estaba en funciones, no escapó a la crítica de la prensa satírica. Benito Juárez era una persona muy apegada a sus ideas liberales y por esa razón respetaba muchísimo la libertad de imprenta. Entonces permitió que se le criticara duramente a través de la prensa, ¿no? Entonces vamos a ver cómo durante las pugnas entre liberales y conservadores se va a hacer mucho énfasis en el origen indígena de Juárez como un elemento denigratorio. Periódicos de la época, como La Orquesta, El Ahuizote o El Padre Cobos, informaban, pero también deformaban la imagen de sus gobernantes. En la caricatura de su época, sí, bueno, se le representa más delgado, pero uno de los rasgos que lo va a caracterizar es que las cejas son muy pobladas. Le van a ir perdiendo el respeto poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí lo tenemos vistiendo al ministro Lerdo, ¿no? Que está saliendo del baño. Aquí se le ve claramente en un acto de suma torpeza, mirando hacia el Congreso con un telescopio invertido, ¿no? Digamos, tratando de alejarlo de su propia persona. Estudiar la prensa de la presidencia de Juárez nos ayuda a entender algunos aspectos del México actual. La caricatura va a construir el imaginario en la forma de moldear la percepción. A lo mejor su distribución no es masiva ni su impacto es masivo, pero es quirúrgico. Es decir, es muy preciso y puede modificar las maneras de percibir la escena política.
El 21 de abril de 1914, 44 barcos de las tropas norteamericanas atacaron el puerto de Veracruz. La razón fue que el presidente Woodrow Wilson fue notificado de la entrega alemana de armas a Victoriano Huerta, a quien había desconocido desde su llegada a la presidencia. 6 meses duró esta segunda invasión, que hoy recordamos a 99 años de distancia mediante las fotografías inéditas de la Fototeca Nacional, que son atribuidas al fotógrafo Hugo Breme. La Fototeca Nacional ofrece testimonios visuales poco explorados, como el Fondo Teixidor. Dentro de este, un álbum compilado por algún viajero o residente alemán reúne episodios ocurridos en 1914, como la ocupación del puerto de Veracruz por fuerzas norteamericanas. El álbum tiene escrito en alemán que son 3 momentos que suceden en 1914 en México, ¿no? Uno es la invasión norteamericana, el segundo tema es la defensa contra los zapatistas en Xochimilco y el tercer tema es la entrada de Carranza en la Ciudad de México. Estas fotografías, que posiblemente fueron gestionadas desde el estudio fotográfico de Hugo Breme, fueron captadas durante abril y noviembre de ese año, periodo en que la doctrina Monroe sirvió de camuflaje para llevar a cabo la segunda intervención estadounidense en México. Esta es una imagen muy desolada, ¿no? Donde tú estás viendo, claro, la invasión había sido consumada, ¿no? Es el puerto de San Juan de Ulúa, un puerto mexicano, con una bandera extranjera, pero no hay nadie para recibirlos, no hay gloria, ¿no? Es decir, es como si estuviera la tristeza en esta patria que había recibido a Hugo Breme, ¿no? En este suelo mexicano que terminó por adoptarlo. En las fotografías reintegradas al álbum, comenta la investigadora Mayra Mendoza, están ausentes las víctimas y la actitud ofensiva de los infantes. Estos aparecen en formación de tropas y en escenas casi bucólicas. Tenemos aquí 2 imágenes, bueno, el buque, el Texas, que es norteamericano, y estas imágenes que corresponden, estas 3, al buque SM Bremen, que es alemán. Este buque viene para defender, entre comillas, los intereses de los ciudadanos alemanes en México, ¿no? Viene para llevárselos porque, pues bueno, peligraban, ¿no?, ante los ojos alemanes. Sin embargo, vemos que se trata de imágenes de camaradería, no es que ellos estén en acción bélica. En esta donde está el cañón están posando, están haciendo una escenificación para que él pueda tomar la foto. La calidad compositiva de estas impresiones es reflejo de la amplia experiencia desarrollada en el estudio fotográfico de Breme, de manera que hoy representan una ventana para refrescar la tan reiterada iconografía revolucionaria. En 2010, con motivo del centenario de la Revolución Mexicana, la Filmoteca de la UNAM hizo una alianza con el INA para restaurar algunas de sus películas alusivas a estos hechos. Acompáñenme a ver ahora los resultados de esta colaboración y el trabajo que implica preservar estos filmes. Contando en parte con el apoyo financiero del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Filmoteca de la UNAM, referencia en materia de restauración y preservación fílmica en toda Latinoamérica, se ha dado a la tarea en los últimos años de rescatar sus materiales relativos a la Revolución Mexicana. Fíjate qué resultado dio el apoyo que nos dio el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que hoy nosotros tenemos aquí joyas y trabajos derivados, ¿no?, que pudimos derivar del uso de esas imágenes, la producción de una película que tiene muchas virtudes, una música hermosa, un montaje muy bueno. Permitió pues que esta película mostrara los rostros de la revolución, que son los rostros del pueblo, ¿no? Sin embargo, esta labor está lejos de terminar, pues a los fotogramas de los hermanos Salva, restaurados con las aportaciones del INA, se sumó el valioso acervo del ingeniero Salvador Toscano, sobre el cual actualmente se lleva a cabo un ordenamiento, identificación, edición y preservación. Estos viejos materiales se encogen, están sucios, están rayados. Son materiales que pueden tener 80, 90 años de vida y fueron utilizados. Luego entonces tenemos que hacer una restauración mecánica de ellos para conocerlos bien,
para saber que son lo que dice la lata que es. Nosotros consideramos como materiales de la Revolución todo lo que va desde 1908 hasta 1927, algo así, cuando se da la última revuelta sedillista. Lo importante es tratar de restaurar y dotar de su sentido primigenio a todas estas películas. Las películas acá hechas en México son sobre un solo hecho, digamos la toma de Ciudad Juárez, el viaje de Madero de Ciudad Juárez a la Ciudad de México, la decena trágica, la llegada de la viuda de Aquiles Cerdán. Entonces es un solo hecho. Tiene un fuerte sentido periodístico y la manera de estructurarlas a base de cuadros, escenas y cuadros, como Méliès estructuraba a sus películas. Pero acá, en lugar de ser escenas teatrales, son escenas tomadas de la vida real. Los materiales que están ahora en restauración nos van a ayudar a una segunda película que irá de 1917 a 1929 y donde, si esto fue La historia en la mirada, aquella ya será El poder en la mirada. Con esos materiales restaurados, la Filmoteca de la UNAM realizará una serie de películas armadas con las que espera participar en la próxima edición del Festival de Cine Mudo de Pordenone en Italia. Verdadero especialista en el tema del mariachi, el maestro Jesús Jáuregui nos entrega ahora una investigación sobre el conocido son de la negra. Este valioso documento es la introducción al número 55 de la colección Testimonio Musical de México, editado por la Fonoteca de Lina. El son de la negra en realidad se registra a partir de la década de 1920. Eso no quiere decir que haya sido compuesto en esa época, existe, es lo que trata de demostrar el estudio introductorio desde principios del siglo XIX. Cuando me traes a mi negra, te la quiero ver así, por tu rebozo de seda, que le traje de ti. El son de la negra se comienza a registrar en términos escritos y ya en términos sonoros por los trovadores tamaulipecos es grabado en 1929. Su gran difusión comienza con su venta como pieza de disco, interpretada por el mariachi de Tapatío de José Marmolejo. Blas Galindo, a petición de Carlos Chávez, hace una composición para música clásica que se llama Sones de Mariachi, que tiene como tema principal el son de la negra. Eso hace que esta pieza tenga una difusión a nivel mundial. Y a partir de allí retoma el aire también con varias versiones de mariachi. Exactamente en este libro disco se presentan tres grandes bloques de interpretaciones de esta pieza. Lo que llamamos las interpretaciones por parte de los mariachis tradicionales, que son sin trompeta y son ejecuciones pueblerinas, son ejecuciones de mariachis de campesinos. La segunda gran sección son las interpretaciones con los mariachis modernos con trompeta y la tercera son las versiones exóticas. A lo largo del siglo XX, el son de la negra llegó a ser la pieza, digamos, más emblemática en términos del nacionalismo mexicano. De tal manera que desplazó a el jarabe tapatío, que esa era la pieza representativa en la década de los 20. Para finales del siglo XX, en lugar del jarabe tapatío, la pieza que se usa como pieza emblema mexicana es el son de la negra.
El sueño de 3 niños por convertirse en surfistas es el hilo conductor del documental Vestigios del Paraíso, que obtuvo apoyo para su rodaje mediante el concurso Mirada sin Tiempo, una convocatoria del Cine y del INAH. Esta es la hora, o sea, hay que aprovechar esto. O sea, ustedes querían un apoyo, aquí está. Ahorita hay que aprovecharlo y hay que echarle los kilos, morro. Yo sé que ustedes tienen también lo mismo que los otros. Ahora pues, morro, todo. Vayan a darle, güey, pónganse. Tantos años de visitar la comunidad, pues ya tu mirada va cambiando sobre el lugar y tu relación con la gente pues también se vuelve otra. Y creo que a partir de ahí mi necesidad de querer contar como las historias que muchas veces como turistas no nos damos cuenta, ¿no? Hay conflictos sociales dentro de la comunidad, hay sueños por parte de la misma comunidad, conflictos ecológicos, cómo es la educación ahí, que es totalmente diferente a lo mejor a la de una ciudad. El propósito del documental es como, no es juzgar ni victimizar a nadie, sino pues dignificar como estas culturas que tal vez no son como muy cercanas a las nuestras, y también de alguna forma retratar pues los conflictos sociales que hay ahí, no toda la inmigración, pues de alguna forma pobreza material por un lado, pero pues una riqueza natural inimaginable. Vestigios del Paraíso, cuyo estreno se realizó en la Cineteca Nacional como parte de Sumario, ciclo de documental contemporáneo mexicano, registra la preparación que hacen estos niños para participar en un certamen de surf. Los niños están surfeando las gigantes en estos momentos en Carrizal y viene negro de base. Sacó una gran negra y ¡pam! Sigue negro. A través de la mirada de los niños, en donde ellos por primera vez van a tener la oportunidad de salir de la isla para participar en un torneo de surf en Puerto Escondido, nos vamos adentrando como a nuestros personajes. Es el choque cultural, ¿no? El tope de los niños con sus sueños. Yo creo que es de alguna forma un impacto tal vez que supera la película, ¿no? Los niños por fin se dan como tope con algo a lo que siempre habían como aspirado y bueno, está un poco marcado ahí al final de la película qué pasa cuando regresan y qué queda. Después de su exitoso estreno, este documental, el segundo largometraje del colectivo Detona, espera una segunda corrida dentro del ciclo Sumario en estados del país, así como su exhibición en otros festivales cinematográficos y televisoras públicas. Para fortalecer el conocimiento de los bienes culturales de México, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos cuenta con un escáner láser de magnífico alcance. Hoy en día permite realizar modelos digitales en 3D de las edificaciones de nuestro vasto patrimonio histórico y arqueológico. Gracias a la vinculación con universidades europeas, en 2009 el INAH adquiere su primer escáner láser de avanzada tecnología. Los primeros levantamientos fueron los baños de Moctezuma en el antiguo bosque de Chapultepec y el edificio de la propia Coordinación de Monumentos Históricos a la que pertenece este equipo. Monitoreo estructural, planimetrías, altimetrías y recorridos virtuales se hacen posibles gracias al uso de esta invaluable herramienta. Las características técnicas del escáner es, trabaja a través de un haz de luz que hace un barrido vertical. Produce un punto en el espacio, o sea, al salir, emitir el láser y hacer contacto con una superficie, regresa la información, la transmite a una computadora y calcula la distancia que hay desde la emisión del punto láser hasta donde hace contacto con alguna superficie. Entonces te da una coordenada en X, Y y Z única. Pero ese proceso, este equipo lo llega a hacer hasta 50,000 veces por segundo. Estamos hablando de 50,000 datos distintos en coordenadas X, Y y Z que son transmitidos a una computadora. Los elementos básicos y necesarios para poder realizar el escaneo, tenemos el tripié, el cuerpo del escáner, en este caso el escáner mismo, un ordenador, el cual desde ahí nosotros a base del programa podemos manipularlo, ordenarle hacia dónde queremos escanear, qué secciones o qué áreas de manera completa queremos registrar. Necesitamos autonomía, entonces contamos con una planta de energía, la cual nos permite trabajar hasta 12 horas continuas.
Nuestros levantamientos, nuestra posición de cada una de estos escaneos se está llevando alrededor de 1 hora 20 minutos. ¿Por qué? Porque requerimos más o menos una malla aproximadamente de 3 milímetros. Con esta malla ya nos permite a nosotros identificar elementos arquitectónicos con máximo detalle. Para nosotros es muy importante tener no solamente la volumetría, sino tener las texturas, los colores. Para el momento de hacer la interpretación será una interpretación mucho más adecuada y mucho más fidedigna, ¿no? Los escaneos se procesan en gabinete y generan modelos tridimensionales que a la fecha suman una treintena. Hoy en día, estas detalladas imágenes del patrimonio monumental de nuestro país ya se encuentran integradas en la infraestructura de datos del Instituto. A continuación les presentamos la entrevista que nos concedió la investigadora Teresa Mora, quien se refiere al arraigo de la celebración de Semana Santa entre los pueblos originarios ubicados aquí en la Ciudad de México. La Semana Santa es la más importante dentro del calendario católico, no del calendario festivo, sino del calendario católico. Y en cada uno de los pueblos tiene una particularidad. Es el párroco el que organiza, apoyado mucho por la gente misma del pueblo, como en el caso, por ejemplo, de San Gregorio, en Xochimilco. Hay un grupo de jóvenes que se llaman los varones, y ellos son los encargados en apoyar del desarrollo de la procesión de Semana Santa, pero la que se hace en la iglesia, porque paralelamente se hace otra que hacen un grupo de vecinos que organiza la que se hace la representación, la teatral. Conocemos la parte de Iztapalapa, que es la que ha tenido mucho más difusión. Efectivamente es enorme la fiesta ahora, pero no nada más se representa ahí. En la Candelaria Coyoacán tiene su particularidad porque tienen otra representación que se llama el Cristo Obrero. En San Juan, en Tláhuac, el elemento que ellos hacen se llaman sus posas, o sea, las amarguras le llaman ellos. Un gran tapete donde se va a rezar ese misterio. O sea, el pueblo se convierte en el espacio sagrado, en el territorio de la Semana Santa. Los misterios se hacen en la calle, afuera de alguna de las casas de los vecinos. Los jóvenes participan de la ritualidad del pueblo. Y eso es muy importante porque les crea un sentido de identidad al mismo pueblo. Y esto nos hace ver que la Ciudad de México tiene una diversidad cultural con más de 100 y tantos pueblos, más los barrios. En los barrios no siempre se hace la representación, como te decía, casi es en la iglesia, pero no importa, acuden. Y esto le va a dar una red de relaciones muy hacia el interior, pero con mucho interés de que se conozca al exterior. Y esa es la Ciudad de México. Como parte de nuestras recomendaciones del mes, los invitamos a visitar la primera zona paleontológica que se ubica en Coahuila. Lleva por nombre Rincón Colorado y ahí se encontraron restos de dinosaurios de hace 72 millones de años. El sitio Rincón Colorado, en Coahuila, luego de ser declarado estatalmente como la primera zona paleontológica de México, es un área educativa abierta al público que ofrece la oportunidad de observar reproducciones de fósiles de dinosaurios de hace 72 millones de años encontrados en ese lugar. El sitio paleontológico destaca porque en él se halló en 1995 la especie Belafrons coahuilensis, de la que hasta el momento no se ha tenido registro en ninguna otra parte del mundo. Rincón Colorado posee una nueva fachada y senderos de acceso, a través de los cuales los visitantes pueden apreciar las reproducciones de los restos óseos de dinosaurios como ceratópido y hadrosaurios, además de la impresión contenida en lodo de una huella de un ornitomímido. La zona paleontológica
ubicada en el municipio General Cepeda, en el kilómetro 43.5 de la carretera Saltillo-Torreón, puede ser visitada de lunes a domingo de 10 a 17 horas, entrada gratuita. O bien, ¿por qué no se dan una vuelta por el centro histórico de la Ciudad de México para disfrutar del paseo cultural de Tolsá Porfirio Díaz? Es un reencuentro con el México decimonónico que seguramente van a disfrutar. Estamos en un lugar que se le conoce como la Plaza Manuel Tolsá, en honor a este arquitecto fabuloso que introdujo el neoclásico en la Ciudad de México en el siglo XVIII. Él era el director de la Academia de San Carlos cuando se le encarga justamente el Palacio de Minería. Esta plaza nos va a enmarcar un periodo fabuloso que nos indica la entrada de México a lo que sería la modernidad. Porfirio Díaz manda construir aquí a mi derecha lo que hoy le llamamos el Museo Nacional de Arte, como el Palacio Nacional de las Comunicaciones. Estaba encargado principalmente del telégrafo. Hay que acordarnos que Porfirio Díaz introduce el telégrafo en México y obviamente esto es un paso importantísimo en las comunicaciones, así como las líneas férreas. La Quinta de Correos nos va a ofrecer un espacio suntuoso, decorado con mármoles, decorado con grandes herrerías en bronce y en hierro, con gran iluminación, porque también este es uno de los primeros edificios que va a tener iluminación eléctrica, y vamos a tener los primeros elevadores de la Ciudad de México. Y la idea también es dirigirnos a otro gran edificio que desgraciadamente ya Porfirio Díaz no lo ve terminado, pero que va a ser parte de incluir a México dentro de lo que sería la modernidad, que sería dotarlo de un espacio artístico en donde se pudieran ver otro tipo de representaciones que no fueran precisamente populares, que fueran más bien poco conocidas en México, como es la entrada de la ópera, el inicio de las filarmónicas, que va a ser el Palacio Nacional de las Bellas Artes. Por estas razones los invitamos a este paseo de Tolsá a Porfirio Díaz y esperemos que se diviertan y que pasemos un lindo día en este lugar. Llegamos así al final de nuestro programa de abril, esperando que hayan disfrutado este pequeño recorrido por la colonia Roma. Que la pasen muy bien y hasta la próxima.